Para nosotros, el pueblo ancestral quichua Causaxacha, la selva es un ser vivo del cual hacemos parte. La hormiga, el viento, el río, el árbol, la boa y el jaguar son seres con espíritu con quienes se comparte el bosque y el diario vivir. Aquí, la comunicación con estos seres es fundamento para tener un Sumagalpa, una tierra sin mal. En la cuenca baja del río Curaray, en zona fronteriza con el Perú, es donde vivimos. Nuestro territorio alberga una gran diversidad biológica, siendo el territorio mejor conservado en toda la provincia de Pastaza. Esto lo hemos logrado gracias a la implementación de nuestro plan de manejo y al ejemplo de nuestros mayores. Cuando hace ruido, cuando hace bulla, algún pájaro, y que va a ver algunas cosas, es que gritan mono. Cuando cantan, tocan, donde que hay animales, tigres, viento sabe cantar. La belleza mágica de la selva no solo está en lo que se ve, sino también en lo que se escucha. Donde que hay bastantes animales, el dueño anda llevando el monte. Los dueños saben decir, digo, los dueños, ¡ay! Saben gritar. Gente es gente. Donde que es, y donde se gritó esa gente, allá te vas, ahí está Saladero. Ahí está mono, cualquier cantidad. Pero algunos se estará, a veces algunos, que está gritando el diablo, se sabe correrse, ¿sabes? Tienen miedo, no le gustan. Pero personalmente yo me he ido a ver donde que Saladero gritan. Los saladeros son lugares sagrados donde los supais, espíritus de la selva, tienen sus animales. Es por eso que cerca de los mismos la fauna es abundante y se debe tomar precauciones. Hay que saber más que todo cómo mismo es la huangana. Primeramente escuchamos y vamos despacito viendo. Ellos ya, no, ya hace rato dan cuenta el olor que tenemos, ya perciben y va como que le avisa. Entonces, todos ya se alarman. Y ahí empiezan a hacer sonar eso. Vieras, cuando vienen en fila así, te acorralan así. ¿Y por dónde vas a correr? Entonces uno hay que estar pilas para treparse un palo, un bejuco, algo así. Que no alcancen la trompa de ellos. Las huanganas o cerdos salvajes son muy defensivas de su territorio. Se mueven en manadas de hasta 200 individuos y producen un craqueteo característico al cerrar sus mandíbulas provistas de grandes colmillos. ¡Hey! ¡Hey! Para nosotros, los sonidos son expresiones que tiene la naturaleza cuando nos dice algo. Así supimos cuando las huanganas estaban por atacar. Viendo los perros creo que hicieron sonar. Cuando sonó, ya, ahí sí está, Bancito, ahí han de atacar. La diversidad de sonidos y cantos que emanan de la selva constituye un verdadero fondo musical sobre el cual se desenvuelve la vida cotidiana del pueblo Causaxacha. Por la madrugada, algunos conservamos la tradición de tomar guayusa,
planta poderosa que nos despierta y regala energía. No me saben acompañar, entre dos, tres es bueno. Según dicen los mayores que ahí se cuentan los sueños, enseñan, o sea, ahí están preparando sus flechas para las buloqueras, ahí van contando sueños, entonces mientras hacen esas actividades toman guayús. Y 5 y 10 tariman, y de 5 y 10. Los chillidos de los murciélagos indican que es la hora. Acabamos rápido la guayusa para entrar al bosque. Yo les digo una cosa. Vamos a... Los murciélagos. Son hormigas, una variedad conocida como hormiga culona por su voluminoso abdomen. Es una exquisitez culinaria por estos lugares, una que compartimos con los murciélagos. Estos no dejan de cazar volando sobre nuestras cabezas. Mientras se despiertan los monos aulladores, nosotros llegamos dispuestos a preparar el desayuno. Y no les matan ahorita, sino que los sostienen, ¿no? Nos sentimos agasajados. La selva nos ha invitado a un festín. El de tucán, el de la cigara, incluso de los sapos, están diagnosticando como el clima, ¿no? El diario que va a pasar en el día. Hay unos sapitos que cantan también. Dicen cuando va a dar buen maíz o es tiempo de sembrar maíz. También cuando gritan los loros, pasan solo, grita, es porque va a llover. Y cuando llueve ya, pongamos que llovió desde las 6 de la mañana hasta las 4, que no pasa, y sale un perico igual. Entonces ya significa que el periquito también va haciendo su bulla o cantando algo. Ya significa que ya calmó las aguas, va a hacer el sol. Entonces se conoce varios sonidos que nos, o sea, que nos sirven a nosotros para vivir aquí. Son importantes. Una vez mi abuela nos invitó a cosechar la yuca. Justo en la mata de la yuca había un hoyo, y ahí había estado una rana. Ahí viene mi abuela, como ella venía sacando la yuca, ve la rana y había estado una piedrita blanca allá. Quiere decir que, o sea, da el poder, ¿no? A la persona que encuentra, va a cosechar más, va a producir. Eso. Existen poderes mágicos que los espíritus de la selva pueden regalar a los humanos. Son talentos o destrezas especiales y se les llama pajus. Paju es el poder que se tiene, puede ser para el cultivo o para la limpieza de mal aire. Paju. Graciela Tapui tiene un paju de siembra. Ella transmite el conocimiento a los niños de la comunidad, tal como lo hizo su mamá. Ya las estacas se corta la medida, se pone como es con un poco se pone achote, hojas de papachina, se pone eso y con eso se hace el ritual. Hay que seguir transmitiendo constantemente para que los jóvenes de esa generación no se olviden. La selva siempre tiene su alegría, ¿no? Día y noche. Aquí siempre está vivo. Siempre se escucha alguna cosa, siempre hay ruido, siempre hay una señal de la selva.
Entonces también nosotros le enseñamos a nuestros hijos para a escuchar, a ver, entonces a analizar, ¿no? Especificar cómo es. El oído es muy importante aquí. Estás aquí, pero usted estás escuchando de aquí a unos kilómetros, ¿no? Entonces estás despierto en todo momento. El bosque a nosotros nos enseña mucho, ¿no? Nos comunicamos en sueños. Mi finado padre me decía, cuando quieres coger un sueño de un poder, tienes que ir a dormir cuando está fuerte viento, truenos, entonces solito te vas al monte y duermes, entonces obtienes el espíritu. En el espíritu, como se comunica, es una ciencia de sabiduría, entonces en esa forma se puede comunicar con la naturaleza. En nuestra cultura, la comunicación con los espíritus de la selva no se da solo con el sonido de día, es también a través del sueño por la noche. Por ejemplo, para tener esa fuerza para poder matar con la cerbatana, me va a hacer soñar el espíritu del monocoto. En el sueño es humano, ¿ya? Es un mayor con grandes bigotes. Primero tu cuerpo te va a limpiar, sí, con la mano. Te va a salir como sacar a la hoja de la sábila, así te va a sacar la baba. Qué feo. Todo eso, se te va a quedar un charco ahí de babas. Así dice que somos las personas que no pueden cazar ni pescar, porque tenemos puro lleno de esa baba. Le limpia todito y ahora dice, ya, ahora ponte la ropa. Y nunca cuentes esto. Y no me comerás, no matarás a mis familias. Entonces, tú tienes que hacer caso a eso. Porque en el transcurso de su vida que estás viviendo, vas a seguir viviendo por obvias razones o por necesidad del hambre o yo qué sé, puedes matar. Tú amaneces muerto. Entonces, esos poderes tienen esos animales. Eso ha pasado, ha sucedido antes, antiguamente. La selva canta, día y noche ella canta. Nosotros también le cantamos a ella y los seres que la habitan. Estos cantos forman parte de nuestra vida, guían nuestro quehacer cotidiano. Nacimos con ellos y queremos que nuestros hijos los puedan oír y escuchar siempre. Este es el patrimonio que cuidamos para nuestros descendientes. Todo canto, canciones, es estaque. Claro que tiene algo, como un poder, digamos, ¿no? Ya, le hace resentir, le hace, como decirle, escuchar a los espíritus. Entonces es como que la Amazonía, con la onda que tienen la Amazonía, se relacionan los poderes de Supay. Por medio de eso te hace llegar en tu espíritu lo que ella o él canta, te hace entrar en tu sentimiento, te hace escuchar así por medio de ella. Yo entiendo de que Sachataki es todos los sonidos vivos que suenan en nuestra Amazonía. El viento, las aguas, las lluvias, los sonidos de los animales, los sonidos de los ríos, de los peces, de los espíritus del monte. Además de eso, los cantos de las personas, de todo ser vivo que habita aquí en la Amazonía, esos son sachatakis.